Así que al ver esto, Moisés se acerca, y de repente Dios le comienza a hablar a través del fuego. Este le dice que debe difundir su palabra. Ahora Moisés le pregunta a Dios que cuál es el nombre de quien lo ha enviado para difundir todo esto, y Dios simplemente le responde que debe llamarlo Yo soy el que soy, o en otras ocasiones también conocido como el Gran Yo Soy. Y aquí es donde comienza a ponerse confuso. Esta es la traducción al español, pero en el texto original, el cual está en hebreo, Dios le dice Yo soy JHVH. Bien, pues esto es considerado el nombre literal de Dios, y se dice que la palabra que más se asemeja a estas letras sería Jehová. El problema es que otros piensan que esta parte donde Dios dice Yo soy es realmente el verdadero nombre de Dios. De hecho, en el judaísmo se dice que esta palabra es tan sagrada que jamás se debe de decir en voz alta. Lo que hace que todo esto sea aún más confuso es que en las traducciones del hebreo antiguo a otros lenguajes hacen que se pierda el contexto. Así que como tal no hay una conclusión sobre JHVH. Incluso se dice que estas letras pudieron ir cambiando con los años para que las personas no pudieran mencionar el nombre sagrado de Dios. Como dije, es un tema confuso y enigmático. Pero bien, en la Biblia se nos habla de que Jesús vivió alrededor de 33 años en la tierra hablando de su misión hasta el día de su muerte. En estos años fue cuando tuvo a estos 12 hombres que eran fieles y lo seguían a todos lados. A estos se les conoce como los 12 apóstoles. Todos hemos escuchado alguna vez sus nombres, pero lo que no es tan conocido de estos 12 apóstoles es que en realidad fueron más. En el caso de Judas, este se suicidó luego de traicionar a Jesús. De hecho, ahorita veremos más de eso. Ahora, luego de esto, Matías se volvió otro de los apóstoles, así que pasaron de ser 11 a 12 nuevamente. Poco después se unió Pablo, pero este se fue de misionero. Incluso se habla de un discípulo más que al día de hoy no se ha podido verificar su existencia. Pero sí, en esencia fueron más de 12 apóstoles. Como vimos, el Antiguo Testamento es todo este periodo que abarca desde la creación hasta el nacimiento de Jesús. Pero si lees algunas cosas de él te darás cuenta de que el mundo era más interesante y extraño en esa época. Bueno, pues de acuerdo con los textos, el Nuevo Testamento, que serían nuestros tiempos, son gobernados por la fe y la gracia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento eran los tiempos de la ley. Y no solo eso, aquella época era mucho más dura, y aquí viene lo interesante. Se dice que en esa época también se manifestaban y se podían ver cosas que al día de hoy consideraríamos inexplicables. Este testamento habla de espíritus y hechicería, que al parecer eran cosas del día a día, así que en otras palabras, en este periodo ocurrían cosas sobrenaturales. Es bastante curioso, porque incluso podemos ver cómo el Antiguo Testamento habla de que Dios es mucho más aterrador y castigaba a los humanos, pero a partir del Nuevo Testamento todas estas cosas se detuvieron, de cierta forma, y luego un nuevo periodo llegó al mundo. La Trinidad nos habla de que Dios se divide en 3 figuras divinas, como dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo que en el Nuevo Testamento Jesús parece ser esta figura que es independiente a Dios, e incluso vemos cómo se refiere a él como su Padre. Incluso en diferentes ocasiones lo vemos comunicarse con él para pedirle consejos. Pero si todos estos son seres independientes, ¿dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, pues hay una teoría que menciona que la Divina Trinidad no existió en este periodo, y esto fue así porque en realidad Dios tuvo que dividirse en 3 partes en el Nuevo Testamento. Es muy extraño, pero es más extraño cuando vemos que en el Antiguo Testamento se habla de un Dios de múltiples divinidades. Por ejemplo, la palabra Elohim, que como vimos se usa en plural y singular. Es por eso que en muchas ocasiones Dios es considerado 3 en 1. Es un concepto bastante confuso de la Biblia, pero sin duda interesante. Ahora, María Magdalena es otro personaje intrigante de la Biblia. Fue una seguidora de Jesús y hay quienes dicen que incluso tuvo hijos con él. Pero a pesar de ser esta figura importante en la historia, casi no se sabe nada de ella. Se dice que María Magdalena ayudaba a Jesús en las formas que podía para esparcir sus enseñanzas. A diferencia de otros discípulos, María Magdalena no acompañaba siempre a Jesús. Incluso se dice que ella fue quien lavó los pies de Jesús con su cabello.